Hoy vamos a trabajar la unidad 4, cuyo título son funciones de 2 o más variables. Esta unidad la vamos a trabajar en 3 partes. La primera parte vamos a ver lo que es la definición de una función de 2 variables, el dominio, la gráfica, límite y continuidad. En la segunda parte vamos a trabajar las derivadas de la función de 2 variables y las aplicaciones. Y en la tercera parte vamos a trabajar, dentro de las aplicaciones también vamos a ver la búsqueda de los extremos, como veían en análisis 1, máximos y mínimos, pero para funciones de 2 variables. Bueno, todo lo que vamos a ver en esta unidad es la referente que ustedes vieron en análisis 1 para funciones y ahora lo vamos a ver ampliado a funciones de 2 variables. Entonces, comenzamos con el dominio que veíamos en funciones. El dominio no, la definición. La definición de funciones. La definición. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos la definición de funciones decíamos que era el arreglo correspondencia que relacionaba para, en este caso, como tiene 2 variables, un par de valores x e y, que son las variables independientes, a través de esa regla o correspondencia, le asigna a la función, que la vamos a llamar z, un valor dentro de los reales. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función de 2 variables, por ejemplo, z igual a x al cuadrado más y, la regla o correspondencia que relaciona a la variable x, que es la variable independiente, la variable y, que es la variable independiente, y la variable z, que es la variable dependiente, la regla o correspondencia sería en este caso la suma. Recuerden que sería la operación principal que define la función. Entonces, la definición es lo que veíamos, que es única para función, pero ahora aplicada para 2 variables independientes. En este caso, x e y le dan un valor a la z a través de una regla o correspondencia dentro del campo de los reales. Otra cosa que analizamos cuando veíamos funciones era el dominio de la función. Si ustedes se acuerdan, el dominio de la función, cuando veían en análisis 1 el dominio para una función que depende de una variable, decíamos que eran el conjunto de números reales que asume la variable x independiente que le asigna a la función valores reales en ese campo. En cambio, ahora, cuando hablamos del dominio para una función de 2 variables, van a ser todos los pares x e y que pertenecen a los reales. ¿Por qué le pongo reales al cuadrado? Porque x pertenece al conjunto de reales e y pertenece al conjunto de reales. Entonces, reales por reales, lo mismo que escribir reales al cuadrado. Entonces, el dominio, también recuerden que tenía 2 condiciones que acá se vuelven a cumplir siempre, que es la condición de existencia, que ese conjunto de partida, que en este caso serían reales y reales, o sea, tenemos 2 conjuntos para el cual x le va a asumir en el conjunto de los reales, le asigna junto con y, que también pertenece a los reales, le asigna z un valor real. Entonces, la condición de existencia es que todos los elementos del conjunto de partida estén relacionados con el conjunto de llegada. O sea que todos los elementos que pertenecen a x e y conformen el dominio de la función. Y después que la relación entre cada uno de ellos se dé o sea, la relación sea única, que para un elemento de x y de y le corresponde un único valor a z, que era la condición de unicidad. Entonces, cuando hablamos de dominio, vamos a hablar de los valores reales x e y que pertenecen al conjunto de reales por reales y que le asignan a z un valor real. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos en cuenta también el dominio, si ustedes se acuerdan en análisis 1, ¿qué es lo que considerábamos? Considerábamos la expresión analítica de la función, como por ejemplo decimos, bueno, a ver, tenemos esta función z igual a la raíz de x más y. La operación principal que define esa función es la raíz de índice 2. Y recordemos que el radicando, que en este caso es x más y,
para que esté definido en el campo de los reales, tiene que ser positivo o puede ser 0. Entonces, ¿cómo trabajamos el dominio con funciones de 2 variables o más? En este caso, lo que hacemos es despejar una de las variables y escribirla en función de la otra. O podemos despejar y o x. Acá decimos que y tiene que ser mayor o igual que menos x. Esa es la condición que se debe cumplir. Entonces, usando la notación de conjunto, decimos que el dominio de esa función son los x e y que pertenecen a los reales al cuadrado tal que y sea mayor o igual que menos x. Y usamos esta notación de conjunto para determinar el dominio. Entonces ahí está sujeta la restricción de la expresión analítica de la función. Otra cosa que teníamos en cuenta era si es un problema de aplicación económica, por ejemplo. Entonces, o de aplicación, ya sea económica, o puede ser poblacional, o puede ser otro tipo de problema. Pero si es un problema de aplicación y buscamos el dominio de la función, lo que tenemos que tener presente es para qué valores está definido la función, o sea, cuál va a ser el dominio. Supongamos, si z es igual a x más y, y esto me representa una función ingreso, vamos a hacerla más real, supongamos que decimos, bueno, cada x me cuesta 2 pesos por la cantidad que venda, más y me cuesta 3 pesos por la cantidad que venda, y ese es el ingreso que obtengo por la venta de y de x. Pero ¿cuál es el tema? Acá nosotros sabemos que la restricción, si es de aplicación económica, esas cantidades deberán tomar valores enteros si son productos o unidades que se puedan individualizar, o valores continuos en el caso de que, por ejemplo, serán unidades de medidas en litros, en decímetros o kilogramos, etcétera, que podemos expresarla con valores decimales. Supongamos que estos sean productos. Nosotros acá diríamos, si teniendo en cuenta la expresión analítica de la función z, decimos que todos los números reales que asuma la x e y van a ser valores o van a estar dentro del dominio de la función. Pero si un problema de aplicación, y esto me representa un ingreso, vamos a decir solamente, por ejemplo, que el dominio de la función van a ser los x, tales que esos x podrán ser o podrán estar entre 1 y 10, y los y podrán estar, por ejemplo, entre 2 y 20. ¿Qué quiere decir? Que solamente son los reales, tales que, o sea, el dominio van a ser los x e y, que pertenecen, supongamos, a los naturales, o tomamos valores enteros, los naturales, tal que x asume naturales entre 1 y 10 y y asume valores entre 2 y 20. Entonces, ahí ya estamos restringiendo el dominio de la función. Decimos ¿por qué? Porque a lo mejor la capacidad de venta del producto X es de 1 a 10 unidades y la capacidad de venta del producto Y es de 2 a 20. Entonces lo restringimos. O podemos determinar también, de acuerdo a la aplicación, ya sea económica, sea otro tipo de aplicación, o de acuerdo al interés del investigador o del analista. ¿Qué quiere decir? Supongamos que decimos, bueno, yo quiero tomar solamente la población de adolescentes entre 15 y 25. Entonces, ese va a ser el dominio de la función en el cual lo estamos analizando. Bueno, ¿qué otra cosa veíamos con funciones de una variable que ahora vemos con funciones de 2 variables? Y es las gráficas, las gráficas de las funciones. ¿Cómo se grafican las funciones de 2 variables? Bueno, estas funciones, nosotros cuando veíamos en análisis 1 la gráfica de una función de una sola variable independiente, representábamos en el eje horizontal la variable x y en el eje vertical la variable y. Y representábamos, por ejemplo, la función si era una línea recta, etcétera, etcétera. O sea que teníamos la intersección de 2 planos coordenados, en este caso el plano x y el plano y. Y el punto que me determinaba en ese plano tenía para un valor de x un valor puntual de y, o sea que el punto tenía coordenadas x e y. Pero ahora, como la función depende de 2 variables independientes, los puntos que se representen en el plano, que ya vamos a ver cómo están conformados, va a tener un valor de x, un valor de y y un valor de la función. Entonces tenemos una terna de valores reales que conforman
los valores de X, Y, Z. Esa terna se representa en un eje de 3 dimensiones, que es la intersección de 3 planos. Vamos a tener una intersección entre el plano X, que acá tendríamos los valores negativos, el plano Y, donde tenemos los valores negativos y positivos, y el plano Z, que tendríamos los valores positivos y negativos. En realidad eso, si lo viéramos en el espacio, la función va a ser una nube de puntos conformadas en el espacio. Bueno, no es tan sencillo graficar las funciones en 3 dimensiones. Vamos a comenzar a determinar los puntos, cómo se determinan el punto en la intersección de el plano ZX positivo, el plano YZ positivo, y este sería el plano XY positivo, o sea que sería la intersección de los 3 planos. Bueno, ¿cómo está representada una gráfica de una función en este espacio de 3 dimensiones? Supongamos que tenemos la terna para representar 1 para X, 2 para Y y 3 para Z. ¿Cómo hacemos para representar? Sabemos que el origen es la intersección de los 3 planos, en el cual la distancia del origen sobre el eje X de una unidad me va a estar indicando dónde está el punto X igual a 1. La distancia del origen sobre el otro, sobre el plano Y, me va a estar indicando la distancia para el valor de Y. Entonces vamos a tener para X igual a 1, para Y igual a 2. La intersección de estas dos rectas me van a determinar cuál es el punto donde se encuentran para un valor de X1 y 2, que sería esto que estamos viendo acá. Nosotros acá decimos, si X vale 1 e Y vale 2, el punto tiene coordenadas 1, 2, levantamos la línea perpendicular al eje X, perpendicular al eje Y, y ese punto me da la intersección de las dos rectas perpendiculares. Acá es exactamente lo mismo. Si nosotros pusiéramos en correspondencia este plano de coordenadas X y Z, es como si nos ubicáramos en la esquina donde tendríamos, suponiendo que esta es la esquina, tendríamos el plano X, el plano Y, y esto sería el plano Z. Entonces, la función es una nube de puntos representada en el espacio. Bueno, ¿para qué valor de Z le vamos a dar? Si Z toma el valor 3, levantamos 3 unidades y a este valor le va a corresponder el Z. Entonces este es el punto 1, 2 y 3. Lo que nosotros estamos viendo es un punto suspendido en el espacio donde va a tener coordenadas 1, 2 y 3. Este valor de Z, en realidad lo que vemos es en perspectiva. Si este fuera el punto de coordenadas X1, Y2 y Z3, este punto está en el espacio y el eje Z, por ejemplo, sería yo. Entonces ahí se ve en perspectiva el valor 3. Porque va a depender de la dirección que nos posicionemos cómo vamos a estar viendo ese punto. Por ejemplo, decimos, bueno, para un X2, un Y3 y un valor de Z 5. Entonces levantamos 5 unidades y ahí tendríamos, este sería en correspondencia el punto 2 para X, 3 para Y y 5 para Z. Y así representamos la función en un eje de 3 dimensiones. Si graficáramos la función, como les dije, la función es una nube de puntos suspendidas en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, supongamos una función, por ejemplo, podría ser una función parabólica y tendríamos a lo mejor esa forma. De modo tal que vemos una función parabólica y que esa función, si nos posicionamos en este extremo, vemos la parábola. Si vemos así, la parábola. Donde nos vayamos rotando, vamos a ir viendo esa función parabólica. Después nosotros les vamos a acercar para que puedan graficar funciones de 2 variables en un software que se llama GeoGebra, que es muy sencillo, donde escribimos la ecuación de la función y tenemos la forma o la estructura de la función. Bueno, cuando vemos gráficas de funciones, hay 2 conceptos que nos vamos a detener y ellas son el concepto de traza y de curvas de nivel.
Pero son gráficos, ¿eh? Dentro de la gráfica de funciones, dentro de gráficas de funciones de dos variables, vamos a ver trazas y el concepto de curvas de nivel. Bueno, la traza es una gráfica de la función que se forma cuando una de las variables toma un valor constante. Por ejemplo, si tenemos esta la función de dos variables, quiere decir que o x toma un valor constante y la y es variable, cualquier valor real, o la y toma un valor constante y la x es variable, cualquiera sea la función. Entonces, lo que me va a quedar determinado es un gráfico de la función que tiene esa característica. En realidad, ahí tienen un ejemplo ustedes en el apunte, donde yo lo voy a tomar para que vean los valores. El concepto de traza, donde trabajan una función que es z igual a 25 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, definido el dominio de la función, vamos a darle, tienen dos cuadros en la página 7, donde le vamos a dar un valor constante a la variable x y la y va a cambiar. Entonces, por ejemplo, le damos el valor 0 a la x. Si le damos el valor 0 a la x, la y va a tomar, por ejemplo, el primer valor 0, si la x vale 0 y la y vale 0, la función la reemplazará acá, x por 0 y 0, me queda 25. Cuando la x vale 0 y la y vale 1, al reemplazar a la x por 0 y a la y por 1, acá me queda 24. Después, cuando la y vale 2 y la x vale 0, me queda 21. La x0, la y vale 3, el valor es 16. Cuando la x vale 0, la y vale 4, el valor es 9. Y cuando la x vale 0 y la y vale 5, el valor es 0. Y así sucesivamente le voy dando valores. Entonces, ¿cuál es la forma que me va a quedar en el plano de coordenadas x e y z? Entonces, vamos a tener, cuando la x vale 0, ¿sí? La x vale 0, la y vale 0, perdón, estoy acá en el origen. Entonces la función vale 25. Ahí tengo un punto. Después, cuando la x vale 0 y la y vale 1, me da 24. O sea que levantamos y esto me quedaría a la altura del 24. Acá está el punto. Después, cuando la x vale 0 y la y vale 2, al levantar el valor de z, que sería 21, por ejemplo, supongamos que esté 21, me queda ese punto. Cuando la x vale 0 y la y vale 3, la función vale 16, y así sucesivamente. De modo tal que si yo uno estos puntos, bueno, con buenos ojos ustedes mírenlo, me quedaría un gráfico, una curva en la función que recibe el nombre de traza. ¿Y qué característica tiene? Que la x siempre tomó un valor constante y la y fue cambiando. Lo mismo podríamos hacer si en vez de la x varía y la y toma un valor constante, que tienen ustedes el ejemplo en la tabla, van a ver que si lo graficáramos también nos quedaría, cuando la x toma 0 y la y 0, por ejemplo, la x vale 1 y la y vale 0, estaríamos, no, está un poquito, el gráfico se me fue, pero sería más o menos por acá. Después la x toma el valor 2 y la y 0, y así sucesivamente. Si uniríamos los puntos con buenas manos, eso sería para un valor constante de y0 y la x toma valores. Y así sucesivamente. Supongamos que, digo, bueno, la x va a tomar el valor 1, siempre 1, estoy acá. Entonces, cuando la x toma el valor 1 y la y toma el valor 0, estaríamos ahí, bueno, para 24, reemplazo en la función. Cuando la x vale 1 y la y vale 1, me daría un punto acá. Cuando la x vale 2 y la
la x vale 1 y la y vale siempre 2, y así sucesivamente te determinaría otra traza, otra curva, que representaría el valor para x1 e y1. O por ejemplo, si la y siempre vale 1, y así me representaría el valor. De modo tal que las trazas conformarían lo que se llama el esqueleto de la función, el contorno. ¿Qué característica tiene? Una de las variables es constante y la otra cambia. Cualquiera de las dos las podemos hacer. Ese sería el concepto de traza. El otro concepto que tenemos es el de curva de nivel. El concepto de curva de nivel, la que toma un valor constante, es la función y las variables cambian. Entonces, ya la curva de nivel me quedaría de esta forma. Si tengo una función que depende de dos variables, la z toma un valor constante y x e y son variables. Entonces, por ejemplo, supongamos un ejemplo cualquiera. Decimos, bueno, z es igual a x al cuadrado más y. Le damos un valor a z constante. Por ejemplo, z vale 2. Entonces, reemplazo el valor de z por 2 y me quedaría x cuadrado más y. Entonces, ahí tendríamos el concepto de curva donde x e y asumen infinitos valores reales, pero siempre la z vale 2. ¿Cómo podríamos determinar? A ver cuáles serían, de modo tal de darle un valor a x e y para que la z siempre valga 2. Lo que hacemos es despejar una de las variables, por ejemplo, despejamos y, me quedaría 2 menos x al cuadrado. Entonces, supongamos que a x le doy el valor 1, sería 1 al cuadrado 1 menos 2, sería 2 menos 1, quiere decir que la y vale 1 y la z siempre vale 2, x y z. Por ejemplo, supongamos que la y vale 0, sería la x vale 0, me quedaría 0, la y vale 2 y la z vale 2. Y así sucesivamente voy a encontrar infinitos valores de x e y que satisfacen el valor de la función z igual a 2. Entonces, la representación gráfica de la curva de nivel en realidad es la intersección de la función con un plano, en este caso el plano z igual a 2. Podríamos decir, bueno, supongamos que esta fuera la gráfica de la función, por ejemplo, tendríamos, esta sería la gráfica de la función z, decimos, bueno, para un z igual a 2, sería la intersección de la función con el valor del plano z igual a 2. Sería como que la cortáramos a la función. O por ejemplo, sería para z igual a 3, o para z igual a 4, y así sucesivamente. Entonces, acá ¿qué sería? Sobre esta curva se van a dar los infinitos valores de x e y que satisfacen esa condición que z sea 2. Por ejemplo, supongamos para este valor de x, para este valor de y, me da ese valor de z igual a 2. Para este otro valor de x y ese otro valor de y, me da el valor de z igual a 2. Y así sucesivamente, y eso se llama curva de nivel. Bueno, vamos rápidamente a ver un ejemplo para ver cómo se resuelven los ejercicios de traza y de curva de nivel. Y después vamos a ver las aplicaciones de las curvas de nivel. Entonces, vamos a ir al práctico que tiene la actividad de traza y de curva de nivel. La tienen en la página, déjenme ver, que no sé dónde está. Bueno, no encuentro las actividades prácticas. Pero vamos a hacerlo sencillo. Supongamos que tenemos una función que me dan una función z igual a, seguimos con la x al cuadrado más y. Bueno, y me dice, encuentre una traza de la función. Si me da para un valor específico de las variables, me dice, encuentre una traza para cuando x tome el valor 2 y la y cambia.
o para cuando x toma el valor 1 y la y cambia, o para cuando la y toma el valor 2 y la x cambia, etcétera, etcétera. Sino arbitrariamente yo le doy un valor a la x, por ejemplo 2, la y va a tomar cualquier valor real, lo que hago es reemplazar en la ecuación a x por 2, de modo tal que la función ya me queda en función de una sola variable que es y, porque esto en realidad me quedaría que z es igual a 4 más i. Despejo, o puedo dejar esto, o despejo la variable i, que me va a ser más fácil después para graficarla. Despejo la variable i y tengo que esto es igual a z menos 4. Las trazas y las curvas de nivel se grafican en el eje de coordenadas cartesianas. Se grafican en este eje, no en el eje de 3 dimensiones. Entonces, si me dice el ejercicio, encuentre una traza y grafíquela. Bueno, acá voy a tener, si despejé la variable y, quiere decir que esta z juega como variable independiente, porque depende del valor que le dé z, va a ser el valor que encuentre de y. Entonces, siguiendo la lógica de representar la variable independiente en el eje horizontal, ahora esto sería la variable independiente y esta sería la dependiente. Grafico esa función. ¿Qué característica tiene? Es una lineal, la z está elevada a la 1 y tendría pendiente positiva y corta en menos 4. Entonces esta sería la gráfica de la traza. Que en realidad esto lo hacemos en el eje de coordenadas cartesianas x e y o z e y en este caso. Pero en realidad la traza no se las estamos pidiendo, tampoco la vamos a graficar nosotros, pero eso sería lo que yo estoy graficando acá. Sería en el plano, esa gráfica se da en el plano x e y. Bien, ahora, si en vez de una traza vamos a trabajar con una curva de nivel, entonces la curva de nivel, la característica que tiene es que la función toma un valor constante. Entonces nos dice, por ejemplo, supongamos que z vale 2, me quedaría x cuadrado más y encuentre la curva de nivel cuando z tome el valor 2. Entonces, reemplazamos en la ecuación a z por 2 y despejamos una de las variables. En este caso nos conviene despejar la y, que está elevada a la 1, y no la x, que está elevada al cuadrado. Entonces me quedaría 2 menos x al cuadrado es igual a y. Si esto lo quiero ver un poquito más prolijo, tendría que y es igual a menos x cuadrado más 2. Bueno, esa sería la ecuación que representa una curva de nivel. Representarla en el eje de coordenadas cartesianas sería representarla en un eje de coordenadas x e y. X es la variable independiente porque dependerá y del valor que asuma la x. Fíjense, ¿qué forma tiene esa ecuación o esta función? Es una cuadrática, la x está elevada al cuadrado. Podríamos decir que su gráfica es una parábola, donde el a es negativo, o sea que las ramas miran hacia abajo. El b es un valor un término que no existe, o sea que el eje de simetría estaría sobre el eje y el corte con la rama, con el eje y, sería el igual a 2. Entonces, en este caso, el c sería 2. Entonces, en este caso, nosotros lo que tendríamos sería esta gráfica. Esa sería la gráfica de la curva de nivel, que en realidad, si nosotros la viéramos en el eje x, y z, supongamos que la función, gráficamente, esta función tuviera esa gráfica, supongamos que la función fuera esa gráfica, esta parábola la estaríamos viendo acá. Entonces, esa sería la curva de nivel, pero no así, Esto sería así. No hace falta, les vuelvo a decir, no hace falta que ustedes la grafiquen, pero esa sería la curva de nivel que vemos ahí. Esto es en los ejercicios que nos piden buscar una traza donde le damos a la x o a la y un valor constante y obtenemos la ecuación, y una curva de nivel donde le damos a la z un valor constante y obtenemos la ecuación. Bueno, para las curvas de nivel tenemos algunas aplicaciones
que están ahí en el módulo, donde estas curvas de nivel, las aplicaciones son las curvas de indiferencia o de utilidad, la isocuantas, ahora les digo, y las isocostes. Son todas las aplicaciones de la curva de nivel. La curva de indiferencia o utilidad me da o hace referencia al consumidor. Supongamos que nosotros tenemos 1.000 pesos en el bolsillo y tenemos que gastar esos 1.000 pesos, tenemos para dos bienes, el bien A y el bien B. ¿Qué puede ser? Que use 500 pesos para el bien A y 500 pesos para el bien B, o que use 200 para el bien A y 800 para el B, o que use 900 para el A y 100 para el B, etcétera, etcétera. O sea que tengo diferentes combinaciones que asumirán los valores del bien A o del bien B, pero siempre el total va a ser de 1.000 pesos. Entonces, esa sería una curva de nivel. En este caso, una curva de indiferencia o utilidad. Porque como consumidor, si tengo los 1.000 pesos, me da lo mismo gastar 500 y 500 en cada uno de los bienes, u 800 y 200, o 900 y 100, etcétera, etcétera. Todas esas combinaciones van a hacer posible esa utilidad que me genera. Si esto fuera la utilidad y yo tengo 1.000 pesos, yo puedo gastar, por ejemplo, expresado en miles, ¿no? Puedo gastar 200 y 800, que me genera una utilidad de 1.000. O puedo gastar 100 y 900, pero todos los puntos que están sobre esa curva van a ser las infinitas combinaciones de X y de Y, o del bien A y del bien B, que hacen o que satisfacen esos 1.000 pesos. Entonces, la curva de indiferencia está referida a la utilidad o indiferencia de un consumidor para consumir esos bienes o demandarlos. Las isocuantas está referida a la producción. Supongamos que nosotros tenemos una producción donde vamos a producir dos bienes, el bien A y el bien B. Y tenemos una capacidad de producción que tecnológicamente no podemos producir más de 10.000 unidades. Entonces, ¿cómo vamos a producir, de acuerdo a los insumos, esa combinación para el bien A y el bien B? Podemos decir, bueno, voy a producir 1.000 unidades de A, por lo tanto voy a producir 9.000 unidades de B, o 2.000 de A y 8.000 de B, y así sucesivamente. Eso hace referencia a la producción. Y las isocostes hace referencia a la función de costo. Tenemos, por ejemplo, dos bienes y tenemos un costo para cada uno de ellos. Pero tenemos una restricción presupuestaria y decimos, bueno, el costo, o no podemos gastar más de tantos pesos para poder vender o producir esos productos. Entonces juega la restricción lo mismo que las anteriores, nada más que está aplicado a la función de costo. Bueno, por último, en esta parte, lo que veríamos sería el límite y continuidad para las funciones de dos variables, que es exactamente lo mismo que vimos en la 1, el concepto de límite, el valor al cual tiende la función cuando la variable tiende a un valor determinado, pero en este caso decimos cuál es el límite para cuando X tiende a un valor A e Y tiende a un valor B de la función. Entonces, si ese valor existe, decimos que la función tiene límite, si no, la función no tiene límite. Y el concepto de continuidad también, que se dan las tres condiciones para que una función de dos variables sea continua en un punto X igual a A e Y igual a B. Estos conceptos los van a leer directamente del módulo. Y ahora vamos a pasar a ver la parte 2 de la unidad.